El delito de acusación y denuncia falsas consiste en la imputación a otra persona determinada de unos hechos constitutivos de delito, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Estos hechos deben poder encuadrarse dentro de un supuesto delictivo recogido en el Código Penal, aunque no es necesario que quien denuncia señale con exactitud el mismo. Por ejemplo, es habitual que el denunciante se refiera a unos hechos constitutivos de un delito de hurto como un delito de robo. También es importante conocer que la imputación requerida por la norma implica que para incurrir en este delito el sujeto activo haya dado lugar a la misma mediante denuncia o querella ante el funcionario competente. Este delito posee un elemento objetivo consistente en la acción propiamente dicha, que radica en imputar falsamente una infracción penal. Esta imputación debe hacerse en forma de denuncia o querella y contra una persona determinada, no teniendo cabida en este tipo penal si se realiza de forma genérica. La denuncia debe consistir en una narración de hechos inexistentes y ha de hacerse con conciencia y voluntad de ello. El elemento subjetivo de este delito consiste en que el sujeto activo debe actuar con conocimiento de la falsedad del hecho denunciado y un desprecio temerario hacia la verdad, por lo que tiene que actuar con conciencia y voluntad, es decir, de forma dolosa. Si el sujeto que ha denunciado falsamente hace pública esa denuncia, por ejemplo comunicándolo a otras personas del entorno del denunciado, de acreditarse posteriormente esa falsedad, podrá perseguirse además un delito de calumnias. En estos casos procederá un concurso real porque se trata de dos acciones distintas al existir un delito contra la Administración de Justicia y a la vez un delito contra el honor de las personas. La condición que mencionábamos en el punto anterior, que señala la necesidad de mediar denuncia o querella ante un funcionario competente, es el elemento esencial que va a distinguir este delito del delito de calumnia, en el que podría incurrir un sujeto si se limitara, por ejemplo, a expresar la misma acusación en un foro de Internet. Asimismo, quien impute falsamente circunstancias agravantes o atenuantes que pesen sobre unos hechos ciertos y que constituyan infracción penal, en realidad incurre en un delito de falso testimonio, ya que el objeto de la denuncia en sí mismo no es falso. Respecto del tipo penal de simulación de delito, la diferencia más importante con el de denuncia falsa es que en la simulación de delito no se imputa a una persona concreta, siendo el autor desconocido o genérico, mientras que la denuncia falsa se interpone contra una persona determinada. Este tipo penal atenta contra dos bienes jurídicos distintos. Por una parte, con esta norma, el legislador busca proteger a la Administración de Justicia y por otra, el derecho al honor de la persona acusada o denunciada, el cual también puede ser lesionado o dañado. Sobre el primero, es importante saber que quien denuncia causa o daño a la justicia haciéndola actuar de forma indebida, no solo por el gasto que esto supone, sino por el tiempo que ésta debe dedicar a actuaciones judiciales o policiales que han de practicarse en detrimento de otros delitos que se han podido cometer y que podrían resolverse con más rapidez o celeridad. De hecho, este delito está ubicado en el título 20 de Delitos contra la Administración de Justicia, concretamente en su capítulo 5, relativo a la denuncia de acusación falsa y simulación de delitos. El delito de acusación o denuncia falsa exige la existencia de una imputación precisa y categórica de hechos muy concretos y específicos, dirigida contra una persona determinada sin que se admitan las meras sospechas, que estos hechos, de ser ciertos, sean constitutivos de un delito, que la imputación sea falsa, que la denuncia o querella sea presentada ante autoridad que esté obligada a actuar, policía, ministerio fiscal o autoridad judicial, que exista intención delictiva por el denunciante, esto es, que tenga conciencia de que los hechos denunciados son falsos actuando con manifiesta mala fe. El apartado segundo del artículo 456 del texto punitivo exige un requisito de perseguibilidad o procedibilidad, así es que antes de actuar o proceder contra el denunciante es necesario que haya recaído sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre en el proceso al que dio origen la denuncia falsa. Además, está vedada la posibilidad del ejercicio de la acción penal a la acusación popular propiamente dicha, toda vez que solo se puede actuar penalmente contra el denunciante a instancia del mismo tribunal que ha conocido de la causa o a solicitud del ofendido. Será, por tanto, la propia autoridad judicial que ha dictado la resolución, sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento quien ordene abrir diligencias contra el denunciante, si considera que hay elementos de juicio suficientes para imputar esa falsedad, o el mismo denunciado que ha visto atacado su honor el que interponga la correspondiente denuncia o querella. Si bien la doctrina dominante considera que este delito solo es perseguible en el caso de una sentencia o auto de sobreseimiento libre, debemos conocer que la sentencia del Tribunal Constitucional 34 de 1983 entiende que también es posible instar a la tutela judicial en el caso de un sobreseimiento provisional firme.